Esta fue una sorpresa. Nuestro invitado, Juan José Ugarte, que es el presidente de la Corporación de la Madera, nos dijo, ¿cómo se llaman? Ángel de... Madre Deus. Madre Deus. Mira, con toda esa cosa portuguesa, llena de estética. Nosotros en el programa de los domingos, vámonos de viaje, nos juntamos aquí con la cofradía viajera los domingos entre las 10 de la mañana y el mediodía, y nos ponemos a hablar de lugares lindos de Chile y el mundo, para conocer, para visitar. Portugal está absolutamente de moda, y con toda razón. Es maravilloso. Es maravilloso. Qué lugar precioso. La ciudad de Lisboa, Porto, un poco más arriba hacia el norte, la gente, la comida, el ambiente, es algo apasionante de verdad. Estar ahí uno se traslada en el tiempo. Y un fado, ¿ah? Qué buen invento de los portugueses, desde la Amalia Rodríguez en adelante, maravilloso. Claro, como armónico, un país armónico, a uno le da la impresión. Total. Cuando lo recorrí, Portugal es un país armónico. Parece que ese ritmo de las olas de la playa, tal cual, les da un ritmo. Y este grupo, Madre Deus, canta al interior de castillos medievales, entonces tiene esta sonoridad de la piedra, tiene una acústica muy particular, es precioso como este muy grupo. Muy lindo, muy lindo. Mira, qué bueno. Ya, pues nos va a inspirar Madre Deus para conversar. La política forestal al 2030 fue un gran logro, porque había gente que le tiene mala a la industria forestal, hay gente que no la comprende, hay gente que dice, no, la industria forestal es muy excluyente, en los lugares donde hay plantaciones forestales los pueblos se terminan, la gente se va, se despuebla, y nosotros en 30 años hemos pasado a ser un actor mundial muy relevante en la industria forestal, en la plantación y en la siembra, en el caso nuestro de pinos y eucaliptus, para una cantidad enorme de productos que tampoco se conocen muy bien. Entonces, es un mundo. Cuéntanos cómo fue ese proceso de llegar a este consenso en cuanto a una política forestal de largo plazo con mirada al 2030, porque yo creo que es un buen marco de referencia para la conversación. Claro, como sector forestal tenemos un fundamento, una base sobre la cual desarrollar este sector muy potente, ya que tenemos un acuerdo hacia el 2035, 2035. De a dónde quisiéramos estar. Y esto fue un proceso que durante el segundo periodo de la presidenta Bachelet se construyó durante 3 años, con participación de ONG, de ambientalistas, de representantes de los pueblos indígenas, de pequeños forestales, de grandes forestales. Al principio, como tú decías, digamos, hay mucha desinformación y que por lo tanto un año y medio, casi 2 años en empezar a hablar recién un mismo lenguaje. Tenemos una mirada común de desarrollo sustentable del país, queremos aportar a las regiones, queremos vincularnos con las comunidades y que por lo tanto tenemos que hacerlo unidos y que de esa manera aportar a ser un país más sustentable, generando valor a las comunidades vecinas y haciendo crecer las regiones que están hasta ahora todavía entre las regiones de mayor pobreza del país. Partió esto 40 años atrás, 35, 40 años atrás, plantando en el secano costero de la región del Libertador, de la región del Maule, porque había Chile tenía una aptitud, aquí podían crecer los pinos, los eucaliptus más rápido que en otras partes. Esto partió 120 años atrás. Ah, mira. A principios del siglo XIX, todo el suelo de la zona centro-sur de Chile estaba siendo erosionado por las lluvias, por una agricultura intensiva que después se fue hacia otras latitudes. Yeah. Ese suelo terminaba en los ríos en el mar, se embancaron los ríos. Antes los ríos de Chile eran navegables. La agricultura, la cordillera bajaba en barco hacia la costa y de ahí iba a los destinos de exportación. Entonces el gobierno de la época trajo un gran científico, Federico Albert, 1902, un botánico, doctor en botánica de 26 años, con una sola misión, decir qué hacemos con este suelo que estamos perdiendo. Él viajó por todo el mundo, trajo algo así como 40 y tantas especies, definió 6 especies para desarrollar el bosque en Chile,
que defienda esos suelos y genere valor a las localidades y a estas regiones empobrecidas. Y ahí aparece y se inicia la historia del pino y el eucalipto. Ya llevamos 120 años de plantaciones a partir de esta gran innovación que hizo este científico y que nos permitió entonces traer el pino de California, los eucaliptus de Australia. La gente conoce poco eso, que en esas localidades son bosques nativos. Claro, obvio. Y que fueron las plantas, los árboles que mejor se adaptaron al clima y al suelo de Chile. Y hoy día tenemos un patrimonio de plantaciones de 2,4 millones de hectáreas y 16,5 millones de hectáreas de bosque nativo. Eso es muy importante. No existe industria forestal, en el caso chileno, en el bosque nativo. La industria forestal son plantaciones y eso te obliga a sembrar más que cosechar. Esa es una esencia que se conoce poco. Conversando con personas y con personas que tienen estudios universitarios y qué sé yo, que son de la élite, entendiendo por élite a los que tienen estudios universitarios en Chile, que seremos el 15% de la población, dicen, no, pero hay que cuidar el bosque nativo. Y dicen, perdón, si no hay industria forestal en el bosque nativo. En bosque nativo lo que puede haber planes de manejo para la mantención de ese bosque nativo, pero otra cosa muy distinta es industria forestal, donde vas sembrando y cosechando en periodos de 7 años, 8, 9, qué sé yo, corrígeme si me equivoco. Claro, periodo de 20 años, ¿eh? Es más o menos la rotación que tiene el patrimonio de plantaciones. Tú dices muy bien, Cote, el 98% de la madera comercial, industrial, proviene de plantaciones. De plantaciones, claro. Plantaciones que sobre el 70% están certificadas por las agencias más exigentes en términos de estándares ambientales. La WWF, la del osito panda. Sí, World Wildlife Foundation, exacto. ¿Ya? La del oso panda, perfecto. La del oso panda, y la que tiene hoy día los estándares de sustentabilidad más importantes en el mundo. El 70% del bosque de plantaciones de Chile tiene esa certificación. Obedece a una... Y eso incluye a grandes, medianas y pequeñas empresas. Exactamente, estamos prácticamente en un 100% en las grandes y ahí hemos ido penetrando hacia las pequeñas y medianas. Imaginemos que Chile está entre los top 10 de exportación de productos madereros del mundo. Y eso hace 30 años no era nada. Inimaginable. Y que ese estándar entonces de comercio internacional obliga a tener un estándar de sustentabilidad ambiental, social, económico, como 3 pilares para poder tener esa capacidad de exportar. Entonces tenemos madera chilena hoy día en Japón, la tenemos en Europa, en mercado chino, un mercado creciente súper importante para el sector forestal. Y nuestro aval es de tener una certificación ambiental, social y económica que nos permite desarrollar esta industria a futuro. Pero también estamos en deuda con el bosque nativo. ¿Tú sabes cuál es el uso más importante que tiene el bosque nativo? Un bosque con un sistema ecológico maravilloso. ¿Cuál es el principal uso que tiene el bosque nativo? El turismo. Leña. No te puedo creer. El bosque nativo... O sea, la leña es fundamentalmente de especies que forman parte del bosque nativo. Que olivillo, tepa, peumo, todas las maravillas que tenemos. Exactamente. El bosque nativo está súper atomizado, tiene más de 10.000 propietarios. Se creó el año 2008 una ley de bosque nativo que aparece una ley para poder sostener este bosque. Si tú un bosque no lo... Pero el 25% del territorio forma parte del sistema de áreas silvestres protegidas, como Parque Nacional o Reserva Forestal o Santuario de la Naturaleza. Entonces lo que queda para los privados de bosque nativo es re poco. No, pero muchísimo. Son millones y millones de hectáreas que, como te digo, su uso principal es una corta, ilegal. Se coloca leña verde en el mercado, sí, y ahí vemos Temuco, Valdivia, mismo. Todo contaminado, ¿cierto? Con un techo de humo, como si estuvieran en una temporada de incendio permanente. Pero me estás hablando de actividades ilegales. Y es bosque nativo, y todo eso es bosque nativo. Entonces, como te comentaba, se hizo una ley hace 11 años atrás para decir el bosque tenemos que manejarlo, porque si no, no crece, no es saludable, tenemos que agregarle valor a esos pequeños agricultores que sobreviven de esa tala ilegal del bosque y esa venta de madera verde. Pero después se hizo un reglamento y borramos con el codo lo que habíamos escrito con el brazo. Y hoy día, de los recursos que se colocan para manejar el sistema ecológico del bosque nativo, se ocupa menos del 10% del presupuesto de la nación, y el 90% vuelve a estar
en el presupuesto del próximo año porque tenemos un reglamento que no se adecúa a esas condiciones de este pequeño propietario. Entonces tenemos una industria de plantaciones muy sana, muy robusta, que agrega valor en su línea de producción. El próximo año vamos a tener fibra textil, sí. Vamos a empezar a vestirnos de árbol. O sea, el valor agregado, un nivel tecnológico de inversión. Tenemos una deuda todavía con los pequeños forestales, los pymes del mundo de las plantaciones, y tenemos una tarea inmensa que hacer como país con el bosque nativo. Hubo una decisión política de renovar la subvención contenida en el original decreto ley 701, corrígeme si es el número. Las grandes renunciaron a ese subsidio. El subsidio está enfocado fundamentalmente en los pequeños y medianos propietarios de plantaciones o actividad económica ligada a la plantación. Eso ha sido muy criticado en distintos momentos. En tu opinión profesional, ¿era absolutamente necesaria para la creación de la industria forestal el subsidio? O sea, es una condición de necesaria y basal, fue antes y es ahora. Ya. Nosotros miramos Me sorprendiste con lo de los 120 años. Uno piensa que la industria forestal va absolutamente de la mano del subsidio forestal contenido en el decreto ley 701. 1902, 1917 se crea la primera ley del bosque chileno para recuperar el suelo y crear valor en estas regiones que estaban quedando sumidas en la pobreza en el centro sur del país. Entonces tenemos 120 años de historia. Y eso era mayoritariamente de la carretera, de la Panamericana, digámoslo, en esa época, hoy Ruta 5, hacia la costa. Todo eso que se fue, todo ese terreno que fue quedando de secano costero, que se llamaba. Exactamente, como tú definías, son terrenos de aptitud forestal, es decir, tú no puedes hacer agricultura en esos terrenos. Son terrenos pobres, la roca está muy cerca del borde, tiene poca riqueza ese suelo, y que estas especies, Federico Albert tiene una hazaña muy poco conocida. En la zona del Maule, donde tú describes, sí, en la zona costera de la séptima región, había un pueblito que se llama Chanco, donde está el origen, denominación de origen del queso, que producto de esta erosión empezó a ser invadido por las dunas. Y este Federico Albert llegó con sus eucaliptos, trazó en la mitad de las dunas. Imagínate lo que significa, sí, ese paraje, 1 metro por 1 metro, y empezó a probar cuáles eran los eucaliptos que mejor prenden ahí. Hoy día hay un bosque, un parque nacional con árboles de 50 y 60 metros de altura, que sus raíces están en las dunas, consolidó un suelo vegetal y protegió la comuna de Chanco, que sigue siendo hoy día una comuna entonces muy bullente. Eso es un suelo de aptitud forestal, un suelo donde no puede haber otra explotación que un desarrollo sostenible del bosque. Entonces, por 120 años hemos tenido esa política, pero Cote hoy día está en un momento de coyuntura bien difícil, porque existe un desconocimiento de la opinión pública, de lo que significa este apoyo, y que por primera vez en 120 años estamos disminuyendo en el patrimonio forestal de Chile. No se están extendiendo las forestaciones, y con los incendios, el 2017 se quemó medio millón de hectáreas. Es una cuestión muy impresionante. Estamos entonces retrocediendo en el patrimonio forestal. Significa un retroceso medioambiental del país. El bosque es el que renueva el CO2 que emiten todos nosotros, de los autos, de las calderas, de la industria, lo transforma en oxígeno. Y que tener menos patrimonio forestal significa que tendremos mañana un país más contaminado. Bueno, nosotros nos hemos comprometido con el mundo a reducir las emisiones. Y algunos decían, es un compromiso que nos va a costar mucha plata. Uno decía, nos va a costar entre 4.000, 5.000 millones de dólares los compromisos que ya hemos asumido para reducir las emisiones, y si tenemos menos patrimonio forestal que coadyuva a eso, entonces le estamos agregando un mayor costo potencial para los hijos y los nietos. Nosotros aquí nos juntamos en las historias del futuro, las abuelas sexy, los abuelos atómicos, todos los días a ver cómo viene la mano en las posibilidades de trabajo para nuestros hijos y nietos. Y nos damos cuenta que en la industria forestal hay muchas posibilidades de trabajo y progreso, de muy distinto tipo, porque se trabaja mucho antes de la plantación, durante la plantación, en la cosecha, en el diseño de los productos. Mira, ahora que hemos visto unas imágenes preciosas de edificios en Canadá o en Japón, edificios de madera de 50 pisos. Nosotros ahí hay un trabajo
que es uno de los ejes de la política forestal, mayor construcción en madera en un país forestal. Exactamente, el sector forestal genera del orden de 300.000 empleos. Y esos empleos en regiones, esta es una industria totalmente regionalizada. Estamos hablando desde O'Higgins hasta los ríos, hasta los lagos incluso. Un territorio en el cual el 50% de esa superficie son bosques. Y por lo tanto el desarrollo de este sector implica el de generar valor agregado en esas comunidades, el de dejar puestos de empleos de calidad, empleos permanentes. En el ambiente forestal, el trabajador forestal es un trabajador muy alegre. Una vez al año hacemos una premiación en el Teatro Concepción, 1.500 trabajadores con sus familias que reciben los premios del mejor cosechador, de los mejores procesos de siembra. Es trabajo especializado, hay que decirlo. Exactamente. Este es trabajo especializado, técnico, profesional. Difícilmente uno encuentra, o sea, una persona le cuesta llegar de la calle a trabajar al sector forestal. Así es, directamente. Y se suceden generaciones y generaciones, ¿eh? O sea, el abuelo, el hijo y el nieto que están trabajando en el sector forestal, porque es un sector que enamora. Realmente, el de estar en un territorio donde están las primeras siembras de estos árboles, cuando tú ves terrenos áridos y que empieza a surgir esta vida verde, realmente es un asunto que emociona. Tú te enganchas y no quieres salirte nunca más de este mundo forestal, que es una apuesta muy importante para Chile del futuro. ¿Dónde están hoy día los nuevos liderazgos? Greta. Nosotros los abuelos nos acordamos de Greta Garbo. Hoy día la Greta tiene 16 años. Es una chica noruega que le dijo a sus padres: papá, me cansé de la hipocresía de tu generación. Para los pelos el discurso de la Greta. Dejé... Está en YouTube, échenle una mirada. Está... Uno no cuesta nada, pone Greta discurso y ya está. Así es. Y su apuesta es decir... Tenemos que como generación hacer que este sea un planeta sustentable. Y desde el mundo forestal tenemos un sueño. Nosotros creemos de que entre muchos podemos hacer de Chile un país de emisión cero, que equilibremos toda la emisión de CO2 con nuestra capacidad de transformarlo en oxígeno, de ser el primer país en Latinoamérica de emisión cero de aquí al 2040, si no es tan lejos. O sea, de aquí a 20, 22 años... Tal cual. El de poder tener un país de emisión cero. Y aquí apostamos en el sector forestal, el de poder forestar 2 millones de hectáreas de terrenos de disponibilidad forestal, de terreno como el que te describía en Chanco, que no tienen otro uso y que el de tener este crecimiento vigoroso de la masa forestal, y junto con los compromisos de transformar los edificios de hormigón en edificios de madera, de transformar la fibra proveniente sintética de las ropas en fibra proveniente de los árboles, el de generar biomasa de los subproductos de madera. Ya hay. Estamos hablando de un país equivalente a Finlandia, equivalente a Nueva Zelanda, que ellos ya partieron 3, 4 años atrás con una agenda con este nivel de profundidad. No nos quedemos atrás, en ese club estamos nosotros aspirando a ser parte del club de los países sustentables de futuro. Cuando empezamos a hablar de productos forestales, desde cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Hoy día uno se sorprende. Yo vi hace un tiempo una publicidad de CMPC que hablaba de la fibra y me quedé abrumado. En una página había como 15 productos y uno en la cabeza, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo se llama? El pedazo de madera. El tablero, pero después el tablero, lo que se hace con los productos de la celulosa, de la fibra corta, de la fibra larga, que el papel de diario, que mucha gente dice los diarios se están terminando en el mundo es electrónico, no, porque hay mucho plástico que se está reemplazando por papel. Entonces hay muchas cosas que están pasando en el mundo para un país condenado a salir al mundo con sus productos, sus servicios. Nosotros acá siempre decimos que no es la cola la que mueve el perro que mueve la cola. Entonces hay muchas cosas, decisiones que se toman en el mundo respecto de hábitos de vida, de formas, de normas, que pueden implicar una posibilidad y una alternativa para nosotros como país forestal. Exactamente. Que bien resume al final con decir nosotros como país forestal. Es algo que no tenemos todavía suficientemente asumido. Tenemos un gran potencial para hacer un desarrollo sustentable. El mundo forestal es un pilar del desarrollo sustentable de Chile y tiene 4 grandes líneas de productos, digamos. Primero,
el ecosistema del bosque. Que es maravilloso el de tener esa posibilidad de transformar el CO2, los gases de efecto invernadero, en oxígeno, en renovar el aire, en generar biodiversidad. Tanto el bosque de plantaciones como el bosque nativo. Muy bien. Pero tiene un valor ecosistema tremendo. Hay usos no maderables, cosecha de frutos también, desde el bosque el mismo nativo, uso el turístico. maqui, digamos, ¿cierto? Está. Segundo, y el más corriente, que tiene que ver con el uso de la madera. Madera que puede ser estos tableros, que un poco es como sacarle punta al lápiz, una gran bobina con las cuales se hacen tableros. Arauco es el segundo productor de tableros del mundo. O sea, estamos hablando de una industria muy potente a nivel global. Madera cerrada que se está hoy día transformando en madera ingeniería, una madera que se le incorpora tecnología y que nos va a permitir tener edificios de 15 pisos construidos en madera. ¿Se imaginan viviendo en un departamento de madera? Hoy día es el producto más sofisticado, más cool del mundo desarrollado, vivir en un departamento de madera. El primer edificio de apartamentos que se hizo en Inglaterra, entero de madera, se vendió completamente en 4 horas. Fue un producto inmobiliario que revolucionó Londres. La hotelería tiene muchos ejemplos también de hoteles de madera preciosos que tienen además. Porque, a ver, el hormigón también está haciendo lo suyo tecnológicamente. Yo creo que intuye o sabe que la madera puede ser un competidor muy grande. Uno ve mucha innovación y ve mucha investigación, sobre todo en Europa, para hacer hormigón más liviano, que se demore menos y que tenga más propiedades. ¿Por qué la madera le compite al hormigón? Las propiedades térmicas, ¿por qué? Mira, en el Foro Económico Mundial de Davos, ¿sí?, se hizo una parte para el sector construcción y arribaron al diagnóstico que como está organizada la construcción en el mundo y también en Chile, no vamos a ser capaces de responder a una demanda de una migración del mundo rural hacia las ciudades. Estamos hablando fundamentalmente China, India. Sí, claro. Cote, de 1 millón de personas a la semana. Imagínate que construir salen del campo yendo a la ciudad. Es hacer un Concepción a la semana. Entonces un sistema tradicional de construcción que demora 14, 18 meses en tener un edificio no es sostenible. En Chile nuestro déficit habitacional creció de 500 a 600 mil familias que no tienen vivienda. Y por lo tanto ir hacia sistemas industrializados, sostenibles, que aumenten en productividad, es la única manera de responder a esa demanda creciente. Y tanto el hormigón con sus sistemas prefabricados como la madera, que tiene ventajas ambientales, no tiene huella de carbono, sino que tiene una huella positiva. Podemos construir este edificio que tú mencionabas en Canadá, 16 operarios en 9 semanas y media. Me acuerdo siempre del tiempo por la película, pero 16 operarios, 9 semanas y media, y levantar un edificio de 18 pisos. Ese es el sistema tecnológico ya no de futuro, el que está hoy día en los países desarrollados. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Adecuar la norma? Tenemos que adecuar la norma sísmica, sí, porque como hemos construido siempre en hormigón, tenemos edificios muy pesados, muy rígidos, a estos edificios más flexibles, y estamos entonces ingresando una nueva norma sísmica para construcción en madera este año, de manera de masificar edificios hasta 6 pisos y desarrollar la industria y los productos de ingeniería para hacer edificios de 15 pisos de aquí al 2025. Uno imagina que el sector público debiera ser un cliente muy importante de los edificios de madera. Estoy pensando en los ministerios, en las gobernaciones, en las intendencias, en las municipalidades. Si esta es una política país, tiene que ver con el uso de un recurso donde hay implícito el trabajo de mucha gente. Uno se imagina un cliente ahí. Tenemos una alianza estratégica con el Ministerio de la Vivienda. El ministro Monker ha tomado este liderazgo y ha incorporado entonces a los equipos para poder desarrollar proyectos en regiones. Ya tenemos un primer proyecto de hacer un edificio de 110 departamentos en Rancagua. Muy bien, región del Libertador. Tenemos un segundo proyecto en Talca, tenemos un tercer proyecto en Biobío, en Concepción, de manera de que desde esta política pública ir incorporando esta experiencia. Si al final la gente, para poder vencer los mitos, necesita tener experiencia, necesita entrar a un departamento de madera, conocer lo que significa ese confort, saltar para decir no se escuchan ruidos, golpear las paredes. En la Semana de la Madera yo he visto ahí en la estación Mapocho, he visto unos proyectos en una escala muy atractiva, una preciosura.
Tal cual. Preciosura. Te estaba relatando los 4 líneas de productos de la madera, ¿cierto? La tercera tiene que ver con todo lo que es celulosa. Con celulosa tenemos... Que además han dado de precio muy bien. Así es. O sea, tuvimos un récord de ventas de exportación el año pasado, 6.800 millones de dólares. Hay una curva de crecimiento, de nuevo entregada por la World Wide Foundation, el WWF, el Osito Panda, de un 60% de crecimiento de demanda de celulosa. ¿Por qué? Por el papel, por el cartón. Hoy día todo el comercio electrónico se distribuye en embalajes de cartón. El reemplazo de la fibra sintética de los vestidos por fibra basada en celulosa. Sí. Vamos a empezar a vestirnos eso es muy llamativo. de eso árbol. Es muy llamativo, sí. Entonces tenemos una línea de desarrollo de productos muy innovadores. Incluso los celulares empiezan a usar nanotecnología basada en fibra de celulosa. Y la cuarta tiene que ver con la biomasa, el de poder hacer una base de energía renovable en Chile usando los subproductos del bosque. Por lo tanto, el bosque es 100% reciclable, deja 0 residuo, y 1 tonelada de madera entrega 1 tonelada de oxígeno al medio ambiente. ¿Con qué opiniones, ideas, reflexiones, puntos de vista del presidente de la Corporación de la Madera, Juan José Ugarte, ustedes están de acuerdo? ¿Con cuáles discrepan frontalmente? Hagamos buen debate, de eso se trata. Hay una política forestal consensuada que tiene un plan de trabajo de aquí al 2035. Échenle una mirada los que están interesados genuinamente en este tema, porque lo mejor es el diálogo a partir de una base de conocimiento común y compartido, para que no estemos siempre volviendo al mismo tema anterior y logremos ir avanzando. Hacemos una pequeña pausa, le damos las gracias a los que hacen posible que estemos juntos. Saludamos a las chiquillas, a los muchachones, a los de los padres franceses de Viña, generación 69, que se juntan ahí en el Café con Letras en Viña a comentar los temas del programa. Están convencidos igual que nosotros que tenemos que andar mirando, invirtiendo horas hombre en las oportunidades que nos da el mundo para un mejor trabajo, posibilidades de trabajo y progreso de nuestros hijos, de nuestros nietos, las energías renovables, el turismo, la infraestructura, el mundo forestal, el mundo acuícola. Son todas industrias que existían casi nada hace 30 años y que son parte de lo que Chile le ofrece hoy día al mundo. Los alimentos. ¿Cuánto alimento exportábamos hace 10 años? ¿Cuánto exportamos ahora? Los vinos. Como decía James Suckling, un gran crítico de vino, decía, pocos países, Chile es el país en el mundo que ha tenido una revolución y ha pasado a ser el 4º exportador mundial de vino en apenas 30 años. Son pocos países que han logrado hacer eso. Con la industria forestal pasa algo parecido. Pequeña pausa, volvemos al tiro. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding. ¿Cómo se llama esta chiquilla neozelandesa, Mandriasa? ¿Ah, cuánto? Muy bien. Nueva Zelanda, país de 3,5, 4 millones de habitantes, hace tantas cosas que para nosotros pueden resultar muy interesantes. Cada día que pase, más y más de nuestros hijos están ligados a ese mundo porque van a hacer work and holiday en Australia, en Nueva Zelanda, trabajan en el campo, trabajan en la hotelería, trabajan en la gastronomía, trabajan como en la construcción, se ganan sus looks y después van a recorrer el sudeste asiático, otro mundo cada día más cercano para nosotros, con vínculos por cosas que le vamos a comprar a los indonesios y a los vietnamitas y a los de Camboya. Es un mundo que cada día está más cerca. Y a los que se han incorporado recién al programa, conversando con el presidente de la Corporación de la Madera, Juan José Ugarte, me decía que los neozelandeses, que además han compatibilizado muy bien el uso del territorio con temas acuícolas, turísticos, forestales. Me acuerdo de haber participado en un seminario donde una chiquilla nos hablaba de la compatibilidad de recursos para actividades distintas. Tú me decías, ¿1 billón de árboles? Así es, 1.000 millones de árboles. Esa es la meta que se puso el Estado neozelandés, el sector público, el sector privado, son la buenos ONG. para las alianzas ellos. Total. El logo, el leitmotiv de Nueva Zelanda es Pure New Zealand, o sea, Nueva Zelanda pura.
y como parte eje de esa apuesta de tener una Nueva Zelanda sustentable para las próximas generaciones, 1.000 millones de árboles. No se fueron con chicas. Nosotros tenemos que sumarnos a esa gigantesca energía que está tomando en el mundo el tema de las plantaciones. Vamos a ser sede de la Conferencia Mundial de Cambio Climático en diciembre, y por lo tanto, digamos, como país, tener estos consensos de Estado, de mirar un país sustentable de futuro, y el sector forestal quiere estar en esa mesa, quiere ser uno de esos actores, el de poder derribar estos mitos de que el crecimiento del sector forestal significa la muerte del bosque nativo. Todo lo contrario, es manejar el sistema, el ecosistema de bosque nativo y plantaciones de manera a ser un país sustentable que entregue valor a las comunidades vecinas de esos bosques. O sea, si lo queremos decir en términos gráficos, si no hubiera industria forestal estarían los cerros pelados. Olvidémonos del bosque nativo, porque no hay industria forestal en el bosque nativo, porque son árboles que se demoran 40 años. Entonces nadie tiene la posibilidad. ¿Hay algún país del mundo que haga industria forestal con árboles que se demoran 40 años en crecer? No conozco yo. No, sí, muchísimo. Sí, es parte de los mitos, Cotel. Las plantaciones en el mundo son el 7% del bosque. Ese 7% abastece un tercio. Las plantaciones de bosque tipo pino, eucalipto en Chile son el 7% en el mundo. Ese 7% abastece un tercio de la madera para hacer celulosa y para hacer madera de construcción. El otro 70% proviene de bosque nativo. Es que ahí tenemos el mito. ¿Qué es bosque nativo en California? Pino. ¿Qué es bosque nativo en Australia o en Nueva Zelanda? Eucaliptus. Ellos tienen la suerte de tener un bosque nativo que crece rápido. Crece en la parte donde se cosecha en el norte de Europa, Alemania, Austria, Finlandia, son bosques de 60 años. Y ese es el bosque con los cuales hacen ellos el uso maderable. Son otros climas, son climas súper fríos, con nieve, y no tienen entonces esta capacidad de este clima mediterráneo que tenemos en Chile para poder aclimatar estas especies en zonas que, como clima, California o Nueva Zelanda o Australia, son muy similares a las zonas centro-sur de Chile, y por lo tanto, por eso Federico Albert tuvo esta genial innovación de incorporar estas plantaciones. Los bosques de pino o de eucaliptos son tan nuevos en Chile como el trigo. ¿Alguien pensaría en Chile que no hay que plantar trigo? Entonces, el de tener un desarrollo sustentable del bosque de plantaciones significa el de reemplazar monte árido, dunas, terrenos que no tienen otro uso que el uso forestal, por bosque de plantaciones, bosque que nos entrega oxígeno y que nos entrega riqueza a nivel local. Entonces, esto no es un cambio de bosque nativo por plantaciones. Eso no pasó nunca más en Chile desde hace por lo menos 2 generaciones. Por lo tanto, el bosque sostenible, el bosque de futuro, el bosque que sabe equilibrar los ecosistemas. Y esa es una apuesta que tenemos que hacer como Estado, y el mundo forestal está absolutamente consciente de lo que puede y lo que no puede, pero sobre todo consciente de su potencial para aportar a un desarrollo sostenible de Chile. Y las ideas matrices de esa política forestal al 2035 siguen ahí y no han sido cuestionados por ninguno de los actores, y sobre esto existe un gran consenso profesional. No, el ministro Antonio Walker tomó esta bandera. Esto es una de las políticas que ha tenido una transición muy fluida entre 2 líneas de gobierno. Reinstaló la mesa forestal. Eso es lo más importante, claro, una política que trascienda a los gobiernos. Total. Hay pocos sectores de la economía en Chile. Energía lo logró hacer, digamos, ¿cierto? Hoy día el mundo forestal, el mundo del bosque, el mundo de la ecología tiene esa posibilidad, pero van a estar discutiéndose este año proyectos de ley muy importantes: el de incentivo a la forestación, el del manejo del bosque nativo, el del Servicio Nacional de Biodiversidad, y por lo tanto necesitamos, como tú llamabas, Cote, una población informada. El de que efectivamente, el de poder tener estos espacios para conversar, dialogar, debatir, habrán puntos de vista encontrados, para ir encontrando la luz, para que como Estado tengamos esta política, podamos proyectar un Chile sustentable de aquí a los próximos 20 años. Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos. En un próximo programa sería bueno que habláramos de esa novedad. Eso es muy interesante, vestir al mundo con bosque es un proyecto muy bonito. Así es, tal cual. Y al mundo con bosque. Y que reemplaza lo sintético, reemplaza el petróleo, imagínate. Buenísimo. En vez de petróleo, madera. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Cote.